Yo llegué a México por una mujer. Así me lo imaginaba yo México. Quedé maravillado de qué grande es la ciudad. México tiene todo. Le dije, ¿te quieres casar conmigo ya? ¿Qué te dijo? Leo, casi llevas 22 años aquí en México. ¿Cuál es tu resumen en pocas palabras? Me he sentido muy bien aquí en México. Digo, al principio no. Para mí fue muy difícil adaptarme. No pude adaptarme tan rápido. ¿Llegaste aquí a Ciudad de México? Sí, llegué a Ciudad de México. Llegué un 18 de septiembre. Ok. Ya sabes que comienza un poco de frío. Ajá. En Dominicana, En septiembre, el frío. lo que es septiembre, octubre, noviembre, ya comienza. Para un dominicano que viene de un sitio caliente, donde hace calor, Sí. ya se siente frío. Uh-huh. Y mucho. Yo te puedo contar que me sentaba a ver la tele o a hacer algo en la computadora y yo tenía gorro y guante y una frazada, una cobija encima y un calentador. No allá, no, un calentador aquí. Ajá. Para que me calentara los pies. Claro. Porque estaba temblando. Además, donde yo vivo, hace mucho frío. Entonces dije, esto es difícil aquí. Ya el segundo año ya no. Ya el segundo año ya me fui adaptando, ya me fui acostumbrando. Una de las cosas que también me costó trabajo adaptarme a estar encerrado en una casa. Ajá. Tú sabes que el mexicano tiene su casa encerrada. No tiene una puerta abierta. Ah, dices como... O sea, como que cierran las puertas. Sí, cierran la puerta. Sí, tú no, en Dominicana, una casa, en una colonia, un barrio, un sitio, tu puerta está abierta. Ok. ¿Y no pasa nada? Y no pasa nada. Nadie viene a robar. No, nadie, porque Ok. está en el barrio, está entre familia. Claro. Y la gente entra y sale. Yeah. La gente común, que tú estés cocinando y vaya a la cocina Y entra. y se sirva comida. Así como o sea, un compa ahí del vecino dice, ¿qué lo que? ¿Qué andas cocinando? A Sí, ver. se tiene que tener una relación, se tiene que conocer, son amigos, Claro. y llega y se sirve de la comida Ok. sin ningún problema. Órale. A mí me costó trabajo en mi casa tener toda mi puerta cerrada. ¿Qué te decían? Leo, tienes que cerrar la puerta. No, a mí mi esposa me encontró sentado en frente de mi casa en pantaloncito corto, sin camisa. Y dijo que no. Y no, mi esposa me dijo, no, ¿qué tú hacías afuera? Entra para la casa, que aquí no se hace eso. Uno en Dominicana está acostumbrado a salir de la casa, ponerte debajo de un... Allá se le dice mata, árbol. Yo tengo problema para mencionar la R. Y sentarte, agarrar una silla, terminar de comer o cualquier cosa. Te sientas a coger fresco. Sin camisa, en pantaloncito corto o en franela. Pues yo quise hacer eso aquí. Y no. No. Mi esposa me dijo, no, eso no se hace. Estás loco. Entra a tu casa. Porque uno está acostumbrado a vivir de una forma. Claro. Y llegar a un país donde realmente la cultura es muy diferente. ¿Tú considerarías como que la cultura acá es muy diferente a la de allá? Sí. Aquí en la ciudad sí. Puede ser que en los pueblos sea muy diferente, pero tú no vas a encontrar a alguien que va a venir y va a entrar a tu casa, un vecino va a entrar a tu casa. Igual en los pueblos sí, quién sabe. En los pueblos puede ser. Igual ustedes comenten si en los pueblos se aplica eso. Por ejemplo, en Alemania, en mi país, incluso en los pueblos, no, siempre por el frío, siempre todo está cerrado. Sí, en Alemania por el frío puede estar cerrado, pero en México es un país que tiene su tiempo de frío, tiempo de calor. Vale. Claro. No debería, bueno, quizá por inseguridad o no sé, Ajá. de que tú digas yo mantengo mi casa cerrada. Claro. En Dominicana, cuando tú vives en un pueblo, hasta en la misma ciudad, la gente se sale afuera de su casa a coger fresco. Claro. Y mantiene su puerta abierta. Órale. Esa es una cultura de dominicano. Claro. De que tú te sientes allí, come y te sale a sentarte afuera. No te sientas a ver televisión, no. Tú sales a tu acera, allá se le dice contén, saca una silla y te sientas. Órale. Y viene el otro vecino y ahí comienzan a conversar. Órale. Ahí se pasan una tarde agradable. ¿Y cuando llegaste, qué fueron como las cosas que te sorprendieron, pero de manera como positiva? En Dominicana siempre hay comida en la calle, pero aquí había más. Me sorprendió que tú podías comer fácilmente, que tú con 20 pesos
Alguien pasaba vendiendo tacos Ujú. y tú podías comer sin ningún problema. Ujú. La diferencia es que en Dominicana sí se vende comida en la calle. No Allá existe. tú en una esquina puedes encontrar. ¿Y qué venden en las esquinas? Allá venden lo que son, que le llaman famoso yaniqueque, empanada, picalonga. Ya en la noche se hacen su burrito, su chimi, que eso sí es famoso allá, el Ajá. chimi. Eso lo venden en la calle, su chimi de pierna, su chimi de... Mayormente que yo pedía era chimi de pierna. Órale. Los totones, ¿Qué son? plátano frito, plátano verde, Ajá. frito. Tú lo machacas, que son los famosos totones. Eso se vende mucho en la calle, en la noche. Lo que le dicen aquí el col, allá lo pican bien finito y lo ponen en vapor, a que se vaya cocinando en el vapor, para tú ponérselo a la pierna, al chimi, a la hamburguesa y todo eso. Entonces llegaste acá y quedaste asombrado por toda la cantidad de comida callejera, pues. Sí, comida callejera, lo que fueron comida callejera, la fruta, los mercados en la calle donde que habían tanta fruta, tanta verdura. En Dominicana sí hay, pero no como aquí. Ujú. Tú vas a cualquier mercadito y encuentras fruta y no importa el tiempo. Te puedo decir, allá llegaban la manzana, Ujú. pero la manzana llegaban en tiempo de diciembre. Ujú. Aquí yo llegué, había manzana todo el tiempo. Ujú. Que tú puedes encontrar flores en cualquier esquina de... Por ejemplo, has ido al mercado Jamaica. Sí, claro, Es mi favorito. claro. Ahí fui, compré un lechón, pasé un lechón asado. Eso es muy dominicano. Sí, sí, lechón asado. Fui, compré un lechoncito para hacer un lechón asado. Ay, qué Para rico. diciembre, para cena de diciembre. Sí, Y ahí sí. lo compraste Sí, lo compré, limpio y todo. Me lo dieron limpio y todo. Vale. Nada más tuve que llegar y preparar. Claro. Y meterlo al horno. ¿Y qué le echaste? Pues ingrediente dominicano, un sazón que uno hace para que sepa rico. ¿Es verdad que le echan ron? Sí, claro. ¿Sí? Sí, para que sepa rico. Ok. El ron lo hace que sepa un sabor diferente. Aparte de su sazón, tú le pones el ron por encima Ujú. y lo vas rociando y lo vas bañando y sabe riquísimo. Órale. Entonces, ¿recomiendas los lechones de Mercado Jamaica? Claro que sí, claro. Digo, no un grandote, yo conseguí un chiquito. No, pero con ese ya Sí. comen varias personas, ¿no? Sí, sí, con eso. No, y sobra comida. Sí. Digo, si no son muy dragones. ¿Tú te considerarías dragón? No. No. No, lo normal. No, soy dragón con la cerveza. ¿Sí? Órale. Oh. ¿Cuál es, de las mexicanas, cuál es la que más te gusta? La modelo especial. Ah, En botella. Está buenísima. Si quieren una buena cerveza, Es modelo esa. especial. Eh, Es la mejor cerveza. A mí también me gusta bastante. Tiene una buena concentración. Sí. Que cuando uno está viviendo ya con amigos, aparecen otra cerveza, tú dices, yo me la tomo. Pero si yo la compro para una fiesta o tomar o vendérsela a un amigo, cerveza, una modelo especial. Sí, buen sabor. Sí. Ahora que estuvieron mis papás, mi papá todas las noches quiso su chelada. Sí, eso. Esa es otra que me llamó mucho la atención. Nosotros en Dominicana sí tomamos cerveza ligada, que nosotros le decimos ligada, Ajá. combinada, pero la combinaban con clamato o Sevenó. ¿Así se vende clamato allá? Sí, claro, Ok. claro, allá se No vende sabía. todo, allá se vende todo. Combinaba mucho lo que era la cerveza con Sevenó, ¿Qué es eso? con Sevenó, el Sprite. Ah, 7-Up. Ok, Seven claro. Up. Sprite. Sí, lo mismo hacemos nosotros, los alemanes, y nos miran raro cuando, no sé, cuando digo, ¿me traes una cerveza, porfa? Y una Sprite, ¿no? Y luego... Sevenó usábamos mucho para la cerveza. Ujú, Ya cuando cuando uno se cansaba, usaba el clamato. ujú. Pero a mí me llamó mucho la atención la cerveza con limón. Ah, está buenísimo. Bueno, al principio cuando tú lo ves, tú dices, cerveza con limón, ¿cómo va a ser? Pero después que tú lo pruebas, que tú comienzas a entender, a saborear, es muy rica. Sí. Tú le llevas una cerveza con limón, no sé ahorita, pero tú llevas una cerveza con limón a Dominicana y no te la tomaban. Ajá. Te decían, cerveza con limón, Sí.
¿cómo va a ser? Está loco. Y hoy en día ya es perfectamente aceptado. Sí, es aceptable. Digo, no sé ahorita, porque yo quise hacérselo cuando fui ahora y no habían limones y no sé si le gusta o no. Pues yo le quise hacer una michelada, Ah, pero no sé si todavía... imagino que sí, ya. porque ya la cultura llega, ya con el tiempo, lo que es el tiempo, yo creo que sí llega, ya, sí la gente ya conoce que en México se puede tomar la cerveza con limón. En Alemania, por ejemplo, hay muchos lugares, ¿no? Restaurantes disque mexicanos y pues obviamente sirven como Corona y ya como un poco de truco de marketing ponen, no sé, como una rebanadita de De limón limón, dentro dicen. de la botella, ¿no? No, allá yo fui en Dominicana en aquel entonces yo fui a un restaurante mexicano. No, eso no se usaba. No. No, 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 Y no. tú le dijo, ¿qué pasó? No, eso no, 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 no. Yo nunca vi que hicieran una michelada o le pusieran limón Claro. a una cerveza. Órale. Solo te quería recordar que tú me puedes traer a tu empresa para una capacitación de tu equipo sobre creación de contenido y también para conferencias sobre interculturalidad y liderazgo. Sería increíble compartir ideas, aprender juntos y dejar una experiencia que tus colegas y tus jefes recordarán. Escríbeme abajo en el formulario para más información. Nos vemos. ¿Y cómo es que llegaste acá a México hace casi 22 años? Está bonita esa. ¿Cómo llegué a México? Yo llegué a México por una mujer. Órale. Yo conocí a mi esposa en Dominicana. Yo era profesor de golf en un hotel Ok. y ella llegó de vacaciones con su familia con 14. Eran 14. Un 20 y tanto, un 30 de diciembre. Uh-huh. Yo estaba haciendo planes para irme con mi mamá a Santo Domingo. Santo Domingo es la capital, Ajá. al distrito. Sí. Es decir, como, vamos a decir, de Acapulco. Estoy en Acapulco y ahorita me voy a México a pasarme mi año nuevo. Pero como yo era el profesor y jefe de esa área, me llama mi jefe. Pues yo trabajaba en un hotel catalán, español. Ajá. Y me dice, oye, Leo, vienen como 300 irlandeses. Todos juegan golf. Tú tienes que quedarte para que lo atienda. Oye, pero estoy haciendo planes para irme a Dominicana a pasar mi año nuevo con mi mamá. A pasar mi año nuevo en Dominicana. Dice, no, tienes que quedarte porque todos juegan golf y tú tienes que atenderlo. Ya había hecho todo mi trámite y ya tengo que deshacer todo. Ya llamo al muchacho, al líder, no sé si lo estoy mencionando bien, pero al arrancar. Y le digo, oye, ya no quiero el carro porque ya no puedo irme. Deshace el contrato. Aquí me quedo. Pero como yo ya estaba cansado de comer en el hotel, tú como jefe Uh-huh. puedes comer en todos los restaurantes del hotel. Uh-huh. ¿Y te puedes pedir lo que quieras? Si todo lo que tú querías sí, todo lo que tú querías si eres jefe, Claro. si tienes un cargo, tú podías entrar al hotel, comer en el restaurante sin pagar nada, beber sin pagar nada, sin ningún problema. Pero yo, como ya estaba cansado de tanto ahí en el mismo sitio, que uno a veces se cansa, dice, pues me iba a los otros hoteles. Yo ya me conocían, porque yo lo que hacía era que los otros hoteles, yo le decía, oye, todo aquel que juega golf, tú envíamelo. Yo te voy a dar un 10% de lo que ellos me gasten. Uh-huh. Tú envíame y yo te doy un 10%. Pues ya todo el mundo lo que hacía era que aquella persona que quería jugar golf me la enviaba. Y ya yo conocía a todos los gerentes, a todos los chavos, a todas las chavas que estaban enfrente del mostrador atendiendo a la gente. Ya lo conocía, porque terminé de trabajar y en la tarde me fui al hotel. Ahí tú podías comprar un pase para tú usar las instalaciones de ese hotel. Uh-huh. Y comer y beber todo lo que quisiera. Esa noche ceno y me voy al bar a tomarme una cerveza para después regresar al hotel. El transcurso de la noche nada más habían cuatro personas, que eran los 2 españoles, el bartender y yo. Como a las 9:00 llega un mexicano. Dice, soy mexicano, llegué de México, estoy acabando de llegar de México, vengo con mi familia, son 14 y vine a tomarme un trago. Y ya comenzamos a hacer la checha.
al chechar. Allá se le dice chelcha. Allá, No, platicar. Sí, la práctica. Pero allá se le dice, comenzamos a la chelcha. Ajá. Y ya comenzamos a hablar y comenzamos. Y oye, ¿y cómo viniste a México? Ah, mira, es que mi hermana vino un tiempo y nos dijo que aquí se pasaba bien. Y decidimos venir a pasar el fin de año a Dominicana. Ando ahí como con 14, andan mis hermanas, mi mamá, mi cuñado, etcétera. No sé en qué transcurso de la conversación le decimos, pero yo estoy solo. El español dice, yo ando solo. El 31 en los hoteles se hace una cena de gala. Ujú. Ser huésped del hotel. Y entonces le dice, pues si tan solo yo lo invito a cenar con mi familia. Y le digo yo, pero tu familia no se va a poner incómoda que tú estés invitando a gente ajena. Dice, no hay problema. Yo le digo, si tú le dices, no hay ningún inconveniente y mañana nos vemos aquí. Era 30 para ir al 31. Pero yo no tengo habitación en el hotel. Si yo no estoy de huésped en el hotel, a mí no me toca la cena, tengo que pagar. Pues saliendo de ahí, le digo a los muchachos que estaban en el lobby, le digo, muchachos, quiero una habitación para mañana. Y me dicen, pero profe, el hotel está lleno. Y yo le dije, yo no sé, pero yo quiero una habitación. No conocía a mi esposa todavía, ¿eh? Ujú. Pero dice, pero profe, la habitación está todo lleno. Yo no sé cómo ustedes lo van a hacer, pero consíganme una habitación para mañana. Está bien, profe, vamos a ver lo que hacemos. Le llamamos. Me fui a mi hotel. Al otro día a trabajar, recibir a los irlandeses. Me llaman, me suena el teléfono y me dice, profe, tenemos su habitación. Y le pregunto, ¿cuánto cuesta? En aquel entonces, 5,000 pesos a la noche. Que es bastante, o sea. Es mucho dinero. Sí. Pues yo dije, la cojo. Digo, sí, está bien, no hay problema. Porque quiero cenar y que yo que quiero, ya me invitaron a cenar con la familia del mexicano, pues vamos. Pues sí, llegué, pagué mi habitación y llegamos a la hora de la cena. El mexicano, mi cuñado, nos buscó en el lobby y nos dijo dónde estaban sentados y ya fuimos. Y sí, había una mesa enorme porque eran como 14. Y enfoco, pues uno enfoca siempre, comienza a mirar quién está sentado en la mesa. Y enfoco y veo a mi esposa. Uno dice esto y dije, bueno, de aquí soy, mira. Mi esposa me pareció bellísima. O es bellísima. Digo, de aquí soy. Y ya comenzamos a sentarnos para cenar. Nosotros dominicanos, como allá hace tanta calor, ya cuando se calienta, cuando una cerveza ya no sé cómo se le dice aquí, tibia, Ajá. pero se calienta, Sí. ya la botamos. Sí. Allá en ese entonces, ese día era champaña. Y una champaña caliente no sabe muy Pues buena. no. Pues cada vez que se le calentaba la champaña, que no tomaba mucho, yo se la botaba y buscaba una champaña nueva. Beban. Disfruten la champaña que está bien fría. Pues como no estaban tomando mucho, se le calentaba rápido, volvía y se la botaba y la buscaba. Fue cuando comencé a echarle el ojo a mi esposa. Bailé con ella. Ya de ahí cenamos. Se hizo la fiesta. El 31 se hizo la fiesta. Se recibió el año. Llegó el año. Pues yo hice combinación con uno de los españoles. Y me dice, oye, Leo, en Dominicana, el 31 de diciembre, después que es día primero, todo el mundo hacia la calle. Me dice, Leo, vámonos para afuera. Cuando se dice vámonos para afuera, dice, vámonos a la calle a disfrutar. Ajá. Nos fuimos a la calle a disfrutar, a bailar, a beber y a disfrutar. A ver, porque había mucha gente en la calle, muchos turistas en la calle. Nos fuimos. Ellos se fueron los que son la familia del mexicano, la familia de mi esposa se fueron a sus habitaciones, se fueron a dormir. El español y yo regresamos al otro día como a las 8 de la mañana. Ya regresamos a la playa,
a seguir tomando cerveza. Bueno, banda, ya saben, eso fue Choque Cultural, el podcast que rompe burbujas y une culturas. Nosotros nos vemos muy pronto. Chao, tschüss, agur. Nos vemos ahorita.